Bueno, a continuación, chicos, voy a explicarles la clase de ciencias naturales del día de hoy. Recordemos que estuvimos estudiando a los seres vivos. Los seres vivos forman un grupo de organismos en los cuales encontramos a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Ya estudiamos también que estos seres vivos pueden desarrollar su vida en diferentes ambientes y en diferentes paisajes del planeta. Y dentro del grupo de los animales, estudiamos cuál era su clasificación, según el ambiente en el que viven, la forma de desplazamiento, la cobertura de su cuerpo, según la estructura de su cuerpo y según su alimentación. Y en el día de hoy vamos a estudiar el otro gran grupo que existe de seres vivos, que son las plantas. Recordemos que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, que cumplen un ciclo de vida. Las plantas también pueden clasificarse. Por ejemplo, según su tamaño, pueden ser pastos o hierbas. ¿Por qué pastos o hierbas? Porque son plantas de muy poca altura y que están muy cerca del suelo. Esta imagen de la izquierda se trata de pastos y la de la derecha son hierbas, plantitas muy pequeñas. Luego tenemos los arbustos, que son plantas de mediano tamaño, como este que está en la imagen, que podemos observarlo generalmente en plazas y parques. Y luego las plantas de gran altura, como los árboles. También podemos clasificar las plantas según el ambiente en el que crecen. Tenemos las plantas terrestres, ¿sí?, como esta de la foto, que crecen sobre la tierra, es decir, que sus raíces están enterradas. Luego tenemos las plantas acuáticas, como estas de la imagen, que pueden a su vez clasificarse en tres tipos. Las plantas sumergidas, como estas que están acá, la E y la F, que están completamente abajo del agua, pero sus raíces están bajo la tierra, es decir, en el fondo, están adheridas al fondo de este espejo de agua, que puede ser un lago, un río, un estanque, etc. Luego tenemos las plantas semisumergidas, que son aquellas que también están adheridas al fondo, sus raíces están adheridas al fondo, pero tienen parte de ellas abajo del agua y parte de ellas hacia la superficie exterior. Y por último tenemos las plantas flotantes, las cuales crecen totalmente flotando en el agua, es decir, tanto sus hojas, sus tallos y sus raíces están flotando en el agua. Y finalmente tenemos las plantas que crecen en ambientes aéreos. No es que las plantas tienen alas, simplemente que nacen colgadas de otras plantas. Por ejemplo, esta de la imagen, que nace colgada de ramas de este árbol y que puede alimentarse gracias al agua de lluvia que cae sobre las ramas o el tronco de este arbolito donde creció. Y lo mismo sucede con las plantas que crecen sobre piedras. De la misma manera, el agua de lluvia que cae sirve de sustento para que la planta pueda absorber, ya que crece totalmente sobre alguna superficie, es decir, que sus raíces también están sobre esa superficie donde la plantita creció. Luego tenemos una clasificación de las plantas según la función que cumplen. Tenemos plantas ornamentales que sirven para adornar, como este hermoso paisaje de la imagen, plantas que se pueden comer, como por ejemplo la zanahoria. La zanahoria es una raíz, es parte de una planta, es una raíz. Y las funciones fundamentales de las plantas son dar oxígeno al planeta. El oxígeno es un tipo de gas que nosotros debemos y necesitamos para poder vivir, debemos respirar para poder vivir, y que ese gas nos es proporcionado por las plantas, ¿sí? Y otra función importante de las plantas en la actualidad es absorber el agua de las lluvias. Y muchas veces hay lugares donde la tala de árboles produjo el desmonte, es decir, hay territorios muy extensos en los que no hay suficiente cantidad de plantas. Es por eso que cuando llueve copiosamente, es decir, que cuando hay lluvias muy abundantes, al no haber plantas que absorban esa agua, se producen las inundaciones. Bien.
Y luego vamos a comenzar con las actividades luego de esta explicación. Lo que yo necesito es que en el cuaderno copien el esquema. No es necesario que peguen las figuritas. Si alguno desea dibujar, estaría muy bueno, pero básicamente necesito que recuerden la clasificación. La primera actividad que les propongo es dibujar una planta y ubicar sus partes. Este tema ya fue estudiado el año pasado, entonces vamos a realizarlo a modo de repaso. Yo les puse una imagen de una planta para que ustedes recuerden cómo debían dibujar la planta para poder señalar sus partes, pero cada uno lo va a hacer en su cuaderno, ¿sí? Va a hacer el dibujito en su cuaderno y luego van a colocar las partes de la planta, los nombres que están acá al costado, en donde corresponda. Luego vamos a leer las oraciones y vamos a completar en las líneas rojas a qué parte de la planta está haciendo referencia esta oración, ¿sí? Vamos a leer muy bien y vamos a completar acá con alguna de las partes de la planta, ya sea raíz, fruta, frutos, hojas, tallo o flores. Y atención, no se puede repetir la misma parte de la planta, ¿sí? En dos oraciones. Y finalmente vamos a recordar qué elementos necesitaba una planta para poder vivir. Recuerden que el año pasado cuando hicieron la germinación o al observar una planta que tengan en su casa, pueden pensar qué elementos está necesitando esa plantita para poder sobrevivir y no secarse, ¿sí? Es decir, no llegar al final de su ciclo de vida. Entonces vamos a pensar, también podemos observar en qué lugar de la casa tenemos la planta y por qué está ahí, en ese lugar. O hay plantas que por momentos están afuera, dándoles el sol, y en otros momentos están adentro. ¿Por qué será así? Y vamos a tratar de recordar y vamos a escribir en el cuaderno. Yo les puse una libreta para ilustrar la tarea, pero vamos a escribir en el cuaderno qué elementos son los que necesita una planta para poder vivir y vamos a dibujar esos elementos, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy en la clase de Ciencias Naturales. Espero que me hayan entendido las consignas. Si no, ya saben que pueden mandarme un mensaje. Y a todos los papás y mamás les deseo un excelente fin de semana y un muy feliz Día del Trabajador. Muchas gracias y nos encontramos la siguiente semana.